Realidad-ficción. En este mundo puede, que para muchas personas funcione o no tengan otra cosa, que la creencia en lo espiritual, o en un más allá, pero realmente ¿qué hay de cierto en eso? ¿No es más probable que todo aquello que es llamado paranormal simplemente haya surgido de la mente de algún individuo? Si el hombre superior es capaz de crear mundos con la simple ayuda de su mortal imaginación, ¿por qué hemos de creer en sombras de inmortalidad? ¿No será el deseo de aislarse de la aplastante realidad lo que hace que todos los hombres deseen atravesar el portal de la fantasía y de los sueños? ¿Y qué es la realidad? Cuando razonamos estas preguntas nos sorprende el hecho de que la respuesta sea menos complicada que la pregunta. El hombre se aburre, es por eso que ha de recurrir a todo aquello que ha de aislarlo del mundo real. El hombre tiene miedo, el miedo es un mecanismo de defensa concebido por la evolución, casi todos los animales albergan este instinto. Cuando un depredador viene a por ti, tu cuerpo y tu mente te dicen: huye. Pero, cuando tu enemigo es la enfermedad, la vejez o en definitiva la muerte, tu mecanismo de defensa actúa aferrándote a la vida por todos los medios, no te importará ya nada, solo seguir con vida. Aunque sea en el más allá. Se pierde demasiado tiempo, en cosas que podrían o no podrían ser, por ejemplo. ¿Qué realidad existe en las profecías de Nostradamus? En el fondo, ninguna. Nostradamus escribió sus profecías de la misma manera que escribieron el Apocalipsis de la Biblia, dando lugar a todo tipo de interpretaciones. Por ejemplo, en el Apocalipsis bíblico se habla de un dragón de 7 cabezas y 10 cuernos. Pues bien, automáticamente los estudiosos de la Biblia menos crédulos, como saben que en la naturaleza no existen indicios de que se haya producido tal animal, han de pensar que todo ello son metáforas. Así pues siguen pensando, por ejemplo, que el dragón es el mundo, las cabezas son reyes o personas importantes y las coronas son 10 reinos. En el fondo, no tendría por qué ser una metáfora, si Dios es quien inspiró al poeta San Juan y teniendo en cuenta que Dios es Dios, o sea creó el mundo en 6 días y al séptimo descanso, no va a poder hacer aparecer en los cielos un gran dragón rojo con 7 cabezas y 10 cuernos el cual acojone a toda la humanidad en el día del juicio final. Ahora se supone que no, que Dios actúa de forma más sutil, cosa que según su propia Biblia no hacía en el pasado. Hemos de suponer que Dios era más joven, alocado e impetuoso. Luego está el tema de las profecías apocalípticas, como por ejemplo la profecía maya, a la que tampoco le doy mucho crédito. Hasta hace poco, decían que en ella se profetizaba el final de los tiempos y hoy en día es interpretada como el final de la era conocida. En el fondo, bueno, si se tratase de una observación lógica por algo que tenga toda la pinta de que vaya a ocurrir, por ejemplo un meteorito de grandes dimensiones que pudiese entrar en contacto con la atmósfera terrestre provocado un gran cataclismo de proporciones apocalípticas, bueno, eso ya es otra cosa y es espantosamente posible. O por ejemplo que los científicos metieran la pata con algo muy arriesgado, vamos, que les saliera el tiro por la culata una enfermedad mortal altamente contagiosa, rápida e imparable. De ahí ese terror causado años atrás por la gripe A, o por la gripe aviar, aunque los muertos por tales epidemias no fueron tan numerosos como los causados por la infame peste negra en la Edad Media. En esa época había razones de peso para pensar en el fin del mundo, con esos carros cargados de muertos paseándose por todos los pueblos de Europa y con esas grandes hogueras destinadas a quemar herejes o brujas. Era del todo comprensible que las gentes tuvieran temor al final de los finales. Pero hoy en día, a pesar de nuestra ciencia, parecemos más susceptibles que antes, dicho de otra forma. A la menor señal de inminente cataclismo corremos a por provisiones y nos refugiamos en los sótanos. Aún recuerdo cuando estalló la guerra de Irak versus Estados Unidos. Por esa época tendría 12 o 13 años. Recuerdo a vecinos que corrieron asustados a los supermercados a comprar provisiones, y eso que vivo en España. El miedo al final y la esperanza de una vida mejor en este o en otro mundo siempre ha sido un gran condicionante para vender libros o para comprar almas, crear sectas. Muy a menudo los religiosos se han vanagloriado de haber convertido a un ateo descreído en su lecho de muerte. Pero no es esta una maniobra rastrera. En esa situación, cuando sientes que no habrá mañana, desearás creer en lo que sea, para vivir, aunque sea en un mundo imaginario en el que nunca creíste. Bueno, todo eso está muy bien, pero ¿qué ventaja me da en no creer en lo sobrenatural?, preguntará el inquisitivo. La ventaja que le da todo esto es no dejarse engañar por ese juego de luces y sombras, y al ser lo suficientemente perceptivo podrá comprobar que la fantasía, el engaño, se aplica en todos los ámbitos de la sociedad humana, no solo en el religioso. Conocer las normas del juego lo hará vencedor de todas las partidas o confeccionador de nuevos juegos de engaños. ¿Cómo reconocer el engaño? ¿Cómo diferenciar la realidad de la fantasía?
Ese es el mayor de los problemas a los que se puede enfrentar el lobo humano. Algunas sombras no ofrecen mayor resistencia en cuanto se aplica un poco de raciocinio o de ciencia, pero otras en cambio, son mentiras insertadas en verdades de tal manera que se hace difícil determinar dónde comienza una y dónde termina la otra. Aún así, pueden llegar a reconocerse mediante una opción un tanto arriesgada: dejarse llevar al menos durante un tiempo prudencial. Solo así conseguiremos realizar la cirugía precisa para su diferenciación. Sería la antigua estrategia de fingirse tonto antes de mover sus piezas. Este es un mundo brutal y los que no estén preparados perecerán bajo su peso. Aquí no tiene cabida la ingenuidad. No estamos dentro de un videojuego o de una alternativa realidad.